A ver, entonces vamos a retomar el rumbo. Entonces estábamos en la clasificación. Clasificación de transformaciones de Möbius. ¿Está escribiendo en el pizarrón? Ah, sí, perdón. Sí, pues no lo he compartido, ¿verdad? Perdón. Una ventana. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, ya. Sí, qué bueno que me dijeron. Entonces, a ver, vamos a ver qué tanto podemos ver de la clasificación hoy. Y ya bueno, este es el último tema antes de empezar con el hiperbólico. Entonces, pues, si tienen dudas de absolutamente cualquier cosa, pregúntenme. Porque bueno, pues tenemos esta semana de clases y pues yo no le veo tanto chiste a empezar ahorita en esta semana a ver el hiperbólico porque después vamos a tener las 3 semanas de vacaciones. Entonces ya a mí me gustaría que todo lo que tenga que ver con esto que voy a decir ahorita, quede 100% claro. Y pues tenemos tiempo, entonces, pues bueno. Entonces, a ver, lo que estábamos haciendo era, yo tenía una transformación de Möbius. Yo tenía una transformación de Möbius con dos puntos fijos. Z1 y Z2, ¿no? Por puntos fijos quiere decir que M de Z1 es igual a Z1 y M de Z2 es igual a Z2, ¿no? Y yo consideraba el cambio de coordenadas consideramos N de Z, Z menos Z1, Z menos Z2, ¿no? Este cambio de coordenadas, que es otra transformación de Möbius, es un cambio de coordenadas tal que M de Z1 pues es 0, pues porque aquí lo de arriba del cociente es Z menos Z1, entonces si yo le meto Z1 se anula. Y M de Z2 es infinito. Entonces el cambio de coordenadas tenía esas propiedades, ¿no? Entonces, construíamos la conjugada de M gorrito. Esta, ¿cómo se definía? Pues era N a la menos 1 compuesta con M, compuesta con N. Y entonces nos dábamos cuenta que la conjugada tenía como puntos fijos al 0 y al infinito. Ok, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué era el chiste? Era. Bueno, ok. Entonces, después veíamos que si esto pasaba, o sea, estos dos hechos de aquí, el hecho de que la conjugada tuviera como punto. Mira, aquí lo escribí en completo. Esto es igual a infinito. Ajá. Entonces, el hecho de que estas dos cosas pasaran implicaba que entonces, digamos, yo tengo que M gorro de Z es igual a alfa por Z.
O sea, el hecho de que el cero fuera a dar el cero se quedara fijo y el infinito se quedara fijo, me decía que la transformación de Möbius, M gorro, era multiplicar al complejo Z por algún complejo, por algún número complejo. Entonces, lo que teníamos que hacer era dividir esta situación por casos. Cuando el número alfa de aquí, este número de aquí, es un número real, o es un punto en el círculo unitario, o es un complejo arbitrario, ¿no? Un complejo de la forma R por E a la I teta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la transformación de Möbius M original, o sea, la primera que yo me tomé. Esta la voy a estudiar a partir de esta, dependiendo de cómo sea alfa. Si es un número real, si es un número, si es un punto de círculo unitario, o si es un complejo de la forma R por E a la I teta. Entonces, a ver. Ok. Entonces, a ver, transformaciones elípticas. Entonces, a ver, las transformaciones de Möbius elípticas, ¿cómo son? Entonces, a ver, entonces tengo CAM, transformación de Möbius, con dos puntos fijos, donde M gorro, o sea, la conjugada de M es igual, es una rotación. O sea, es el caso en el que este numerito de aquí es un complejo en el círculo unitario. Es de la forma E a la I teta por Z, ¿no? Entonces, una transformación de Möbius es elíptica si la conjugada, o sea, si la conjugada bajo el cambio, bueno, una transformación de Möbius con dos puntos fijos es elíptica si la conjugada bajo el cambio de coordenadas este de aquí, bajo este cambio de coordenadas, es una rotación. Esa es la definición de una transformación de Möbius elíptica. Porque en este caso, pues esta cosa de aquí es una rotación, ¿no? Alrededor del cero. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, está claro, pues. Si yo tengo una transformación de Möbius con dos puntos fijos, en donde la M conjugada es una transformación de la forma alfa Z, donde alfa es un numerito, es un número complejo que vive en el círculo unitario. Entonces la conjugada es una rotación y vamos a decir que la M, la original, es una transformación de Möbius elíptica. Ok, bien. Entonces, a ver. Ok, entonces, a ver, voy a pasar a un dibujo que tengo aquí. Ah, mira, este es el dibujo que utilicé la clase pasada. Está un poco rayoneado, pero bueno. Entonces, a ver, ya vieron con Andrew el viernes, y también yo ya les había comentado, que a ver, si yo tengo dos puntos, que en este caso son los puntos de la transformación de Möbius, que son Z1 y Z2, yo puedo construir dos familias de circunferencias que son las que me van a servir para estudiar estas transformaciones de Möbius, que son las circunferencias que pasan por Z1 y Z2, que son las azules, y las que son ortogonales a ellas, que son las moradas. ¿Cómo se construyen estas? Pues con la transformación n, con el cambio de coordenadas. Yo sé que el Z1 se va a dar al 0 y el Z2 va a dar al infinito.
Entonces, las circunferencias azules van a ir a dar bajo la n a circunferencias generalizadas que pasen por la imagen de Z1 y la imagen de Z2, o sea, van a ser circunferencias generalizadas que pasen por 0 y el infinito. En ese caso, las circunferencias azules bajo la transformación n se corresponden con líneas rectas, que pasan por el 0 todas. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Y, vientos, ok, bien. Y las circunferencias que tengan centro en el 0, todas estas circunferencias moradas concéntricas que tienen centro en el 0, son circunferencias ortogonales a las circunferencias azules, ¿no? A las circunferencias generalizadas azules. Entonces, cuando yo me las lleve para acá con la n a la menos 1, se van a mapear en circunferencias ortogonales a las circunferencias azules que pasan por los puntos Z1 y Z2. ¿Sí? Sí. Ok. Y por el principio de simetría, como el 0 y el infinito, el 0 es inverso con respecto de cualquier circunferencia morada que yo me tome, es inverso del infinito sobre cualquier circunferencia que yo me tome. Circunferencia morada, de las que tienen centro en 0, ¿no? O sea, el 0 y el infinito son inversos con respecto de cualquier circunferencia que tenga centro en el 0. ¿Eso qué quiere decir? Por el principio de simetría, que como el 0 va a dar a Z1 y el infinito va a dar a Z2, eso quiere decir que Z1 y Z2 son inversos con respecto de cualquier circunferencia morada de estas que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Eso sí quedó claro? ¿O no? Bueno, Sí. Sí, quedó claro. ok, bien. Ok, bien. Entonces, ahora, en el caso de que yo estoy aquí, o sea, donde estoy suponiendo que la M gorro es una transformación de Möbius elíptica, entonces, ¿cómo podemos visualizar esa transformación aquí? Se está Aquí, trabando digamos, un en poco. Sí. en este de Möbius elíptica, ¿no? Que la M gorro sea, entonces, las frecuencias, ok, Se está trabando el audio.
Bueno, pues ya no sé qué pasó. Em, ¿Ya me escuchan? Sí, Ok. A ver, voy a desactivar el video. Si eso, a ver si eso ayuda a que esto funcione mejor. ¿Se estuvo trabando toda la clase o nada más al final cuando ya me fui? Solo al final. Ya. Bueno, a ver quién sabe qué pasó. Tengo que compartir el. Ah, ¿ya ven la pantalla? Ya. ya. Ok. A ver, nada más déjenme ver cómo está el internet. Pues bueno, pues no sé, pues yo creo que se cayó nada más por un instante porque parece que está bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ok, a ver, entonces lo que estábamos viendo, ¿alguien tiene prendido su micro? ¿Lo pudieran apagar, por favor? A ver, entonces, no, espérenme. Ok, bien. Entonces, a ver, lo que estábamos haciendo era que si yo tenía que la conjugada era una rotación, o sea, era de la forma E a la I teta por Z. No, ¿por qué se pasa eso? A ver, espérenme, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Ajá. Si la conjugada era una rotación, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos aquí en este lado del, en el caso en el que el M gorro es una rotación, ajá, entonces, si yo, por ejemplo, a estas rectas azules les aplico una rotación, voy a obtener otra recta azul, ¿no? O sea, si yo tengo una recta que pasa por el cero, cuando yo la roto voy a obtener otra recta que pasa por el cero. O sea, todas las azules se permutan entre sí. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Y las circunferencias moradas, las que son concéntricas, las que tienen centro en el cero, son curvas invariantes de una rotación, entonces se quedan fijas. O sea, como conjunto se quedan fijas, ¿no? O sea, pero simplemente digamos, los puntos de esta circunferencia lo estoy mandando a otro punto de la misma circunferencia, ese es el chiste. Entonces, las azules se permutan entre sí, se mapean entre sí, se intercambian entre sí y las moradas se quedan fijas. Entonces, como podemos pensar, el dibujo de este lado sería así. O sea, las transformaciones de Möbius elípticas que tienen dos puntos fijos, Z1 y Z2, pues las familias de circunferencias azules, que son digamos, las que pasan por los dos puntos fijos, se intercambian entre sí. O sea, un punto de esta circunferencia va a dar a un punto de otra circunferencia azul. Y los puntos de la circunferencia morada, las moradas son invariantes bajo la, la transformación M. O sea, en el caso de aquí, digamos, ya estoy estudiando la transformación M, no la M gorro. ¿Sí está claro? Sí, Espérame tantito. Ahora sí, ya, perdón. Entonces, a ver. Ok, entonces si la transformación es elíptica,
O sea, si la M gorro es una rotación, entonces tenemos que esta lo que hace es que las circunferencias moradas son invariantes, o sea, digamos, los puntos, tras aplicarle varias veces la transformación M, se quedan dando vueltas alrededor de los puntos fijos Z1 y Z2. Y bueno, o sea, eso digamos que se corresponde con la idea de que en la rotación tú das vueltas alrededor del cero y también estarías dando vueltas alrededor del infinito, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Por mi parte, no. Ok, bien. Bueno, entonces, a ver, vamos. El siguiente caso es cuando... Ok, bueno, entonces ya. Esta es la idea de visualmente cómo se ven las transformaciones de Möbius con dos puntos fijos. Entonces, las elípticas es simplemente empiezas a dar vueltas, das vueltas alrededor de un punto fijo sobre circunferencias que son ortogonales a las circunferencias azules, que son las que pasan por los dos. Luego, una de estas circunferencias es la mediatriz entre los dos puntos fijos. Y luego las circunferencias que digamos están del lado derecho van a empezar a dar vueltas alrededor del punto Z2, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya quedando esto claro, vamos a ver cómo son las siguientes transformaciones de Möbius. Entonces, estas eran las elípticas, ¿no? Entonces ahora vamos con las hiperbólicas. Entonces, a ver, las hiperbólicas. Entonces, las hiperbólicas van a ser, yo voy a decir que M es hiperbólica. Pues es una transformación de Möbius hiperbólica. Si la conjugada de M es multiplicar a Z por un número real, donde alfa es un número real, ¿no? Entonces, en ese caso lo que tenemos es que la M gorro, esta cosa de aquí, es una homotecia, ¿no? O sea, como estás multiplicando por un número real, lo único que estás haciendo es que estás alterando el módulo de los números el módulo del complejo Z, ¿no? O sea, nada más lo estás estirando, lo estás encogiendo dependiendo de cómo sea alfa. Y bueno, y si es negativo, pues también lo estás cambiando de signo. Entonces, a ver, si nos vamos acá, aquí, a este dibujo, que ya está muy rayoneado. Entonces, a ver, en el caso en el que... Ah, mira, puedo borrar esto. Entonces vamos a borrar todo esto. Ok. Ok, entonces bueno, en el caso en el que la M gorro sea una homotecia, entonces vamos a estudiar aquí qué pasa con la M gorro, ¿no? Entonces, si es una homotecia, entonces en este caso las curvas invariantes de la homotecia, que eso no lo hemos visto, pero yo creo que no es difícil de ver, es que si yo me tomo un punto en una de las rectas que pasan por el cero y le aplico una homotecia, voy a obtener otro punto dentro de la misma recta, ¿no?
O sea, porque simplemente estoy estirando o encogiendo en la misma dirección. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ajá, entonces las azules en este lado del análisis que estamos haciendo, las azules son invariantes bajo la transformación M-gorro. Y las moradas se intercambian entre sí. O sea, si se fijan, es el caso opuesto al anterior. En el anterior, bajo la rotación, las azules se intercambiaban entre sí y las moradas eran invariantes. Aquí es al revés. Las azules son invariantes y las moradas se intercambian entre sí. ¿Por qué? Pues porque si cualquier punto que yo me tome de esta circunferencia, cuando yo le aplico la homotesia, voy a caer en otra circunferencia morada, ¿no? O sea, por ejemplo, esta circunferencia de aquí, cuando yo le aplico la homotesia, lo único que voy a hacer es que voy a modificar el radio de la circunferencia. Entonces voy a obtener otra circunferencia que tenga centro en el cero. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces eso es lo mismo, eso mismo es lo que sucede aquí. O sea, las azules van a ser invariantes y las moradas se van a intercambiar entre sí. Entonces, si se fijan, por ejemplo, eh, voy a suponer que alfa, por ejemplo, es mayor que 1, ¿no? Entonces, a este punto, cuando yo le aplique la homotesia, yo me voy a empezar a alejar del cero. Voy a empezar sobre los puntos de esta recta, me voy a empezar a alejar del cero, ¿no? Porque como este es mayor que 1, el módulo de z empieza a crecer. Cuando yo lo multiplique a z por alfa, el módulo de cualquier complejo va a empezar a crecer. Entonces, digamos que lo que pasaría es que los puntos se alejan de cero y se acercan a infinito. ¿Sí? Sí. Y en ese caso, bueno, pues los puntos se alejan de Z1 y van a Z2, ¿no? Pues porque el Z1 se corresponde con el 0 y el Z1 se corresponde con el 0 y el Z2 se corresponde con infinito. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces el dibujo quedaría de la siguiente forma. Estas serían las transformaciones hiperbólicas. O sea, aquí las azules se quedan invariantes, o sea, simplemente los puntos se deslizan sobre las circunferencias azules, que son las que pasan por Z1 y Z2, y las moradas son las que se intercambian entre sí. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es la suposición de que en el cambio de coordenadas, la homotesia lo que hace es alejar de cero y acercarse a infinito, pero puede ser al revés. O sea, puede ser si el complejo por el que estoy multiplicando, digo, si el número real por el que estoy multiplicando es menor que 1, entonces más bien voy al revés, voy de Z2 a Z1, ¿no? Pero bueno, me parece que el dibujo es el mismo, solo que con las flechas en el sentido contrario. Entonces, ¿sí, sí está claro? Sí. Bien, ok. Entonces, cuando ya tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso en el que el complejo por el que multiplico es unitario, o sea, es de norma 1 o es un número real. En el caso en el que sea unitario es una rotación y eso corresponde con que M sea una transformación de Möbius elíptica. Luego, el caso en el que el número por el que estoy multiplicando es un número real, ese corresponde con una transformación de Möbius hiperbólica, que es el que acabamos de ver, que es este de aquí. Ahora falta el caso más general, el caso en el que, en el caso de las transformaciones que se llaman loxodrómicas. Esas Entonces, se han M, de ver bien feas. ¿cómo? Esas se han de ver bien feas. Pues están locochonas, no te vas a ver. De hecho, ese dibujo no me salió. O sea, no,
no lo estuve intentando hacer para ponerlo en las notas, pero no me salió. Entonces, ahorita pues me pirateé me pirateé la imagen de otro lado, eso no lo hice yo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que va a ser ilustrativo también. Entonces, M es loxodrómica. Si M gorro de Z, digamos, es de la forma R por E a la I teta multiplicado a Z, ¿no? O sea, si aquí el número por el que estoy multiplicando es de la forma R por E a la I teta, donde digamos R pues es distinto de 1, ¿no? Porque si es 1, pues entonces estoy en el caso de que sea una transformación elíptica. Ok, entonces a ver, ¿qué pasa si la M gorro es de esta forma? ¿Qué pasa aquí? Vamos a borrar esto. También de que teta sea cero, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí. A ver, entonces sí vamos a ponerlo aquí. Ajá, R distinto de 1 y teta distinto de 0 o de 2pi o de cualquier múltiplo de 2pi, ¿no? O bueno, las otras dos son como un caso de las loxodrómicas, me imagino. Pues, o sea, sí, o sea, si las, digamos, si las quisieras encapsular todas en un mismo caso, sí, pero ahorita que veas cómo se visualizan, pues sí tiene sentido separarlas, sobre todo porque las elípticas van a ser rotaciones del hiperbólico, las hiperbólicas van a ser traslaciones del hiperbólico, y estas que así se van a ver, las loxodrómicas, esas no existen en el hiperbólico, entonces pues por eso hay que separarlas. Entonces, a ver, antes de eso, entonces ya, como dijo Jennifer, tenemos que el ángulo tiene que ser distinto de 0 y el módulo tiene que ser distinto de 1, ¿no? Entonces, a ver, aquí qué es lo que pasa. Bueno, pues aquí lo que hemos visto de las curvas invariantes, pues ya no va a aplicar. Bueno, sí hay unas curvas invariantes, pero no son no son circunferencias generalizadas. Entonces, a ver, cuando m de z es r por e a la i, r e a la i teta multiplicado por z, donde r es distinto de 1 y teta es distinto de 0, 2pi, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si yo me tomo, por ejemplo, este punto de aquí, lo que tengo que hacer es rotarlo por e a la i teta y luego multiplicar por r, ¿no? Entonces, primero roto, pum, y luego multiplico por r, que es ampliar. Entonces, digamos que giro y amplío, ¿no? Y si yo le vuelvo a aplicar el mismo, a este punto de aquí, ahora le vuelvo a aplicar la misma transformación, otra vez tengo que girar y ampliar. Entonces, pues aquí los puntos no están siguiendo la trayectoria ni de una circunferencia ni de una línea recta. Lo que está pasando es que aquí las curvas invariantes son espirales que se alejan. Bueno, aquí en el dibujo me quedó muy mal, pero a ver, voy a agarrar. Entonces yo me tomo, por ejemplo, este punto y lo empiezo a mover con la transformación. Entonces, como estoy girando y me estoy alejando del cero, suponiendo que el número R sea mayor que 1, entonces las curvas invariantes serían espirales que, digamos, empiezan a alejar del cero, ¿no? O sea, en ese caso no estoy siguiendo ni la trayectoria ni de una recta ni de una circunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, aquí además estoy suponiendo que el radio, bueno, que R, este R de aquí es mayor que 1, ¿no? O sea, en este dibujito estoy suponiendo que R es mayor que 1, porque si R fuera menor que 1, entonces la espiral, digamos, se tendría que ir enrollando en el cero. En lugar de irse alejando, se tendría que enrollar en el cero. Pero bueno, eso es igual nada más para visualizar cómo es la transformación. Entonces, a ver, si lo que yo tengo como curvas invariantes son las transformaciones, digo, si lo que yo tengo como curvas invariantes son espirales que salen del cero y se empiezan a alejar, entonces yo de este lado
en la transformación M, lo que se correspondería serían con espirales que salen del Z1 y en algún momento se empiezan a enredar en Z2. ¿Sí? Y entonces, pues digamos, aquí, digamos, este de aquí, bueno, a ver, necesito otro color. A ver, este punto de aquí sería Z1, y este punto de aquí sería Z2. Y justamente, pues esa es la idea de las transformaciones loxodrómicas, o sea, tú empiezas a dar vueltas, estás dando vueltas alrededor de Z1 y de repente ya después empiezas a dar vueltas alrededor de Z2. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, esas son las tres transformaciones que tenemos con dos puntos fijos. Pues las elípticas, que son como rotaciones alrededor de los puntos fijos. O sea, no son rotaciones en el sentido usual que nosotros lo definimos, pero pues es más o menos la misma idea, ¿no? O sea, tú das vueltas alrededor de una circunferencia, tú das vueltas alrededor de este punto sobre una circunferencia, ¿no? Entonces son más o menos rotaciones, se parecen a las rotaciones que hemos estudiado. Y de hecho van a ser rotaciones más adelante, ¿no? Pero esa es la idea. Das vueltas, te quedas dando vueltas alrededor de los puntos fijos. Esas son las elípticas. Las hiperbólicas es simplemente moverte de un punto fijo, de este punto fijo a otro punto fijo, ¿no? Moverte sobre las circunferencias generalizadas que pasen por los dos puntos fijos, vas de Z1 a Z2, ¿no? Esa es la idea de las hiperbólicas. Y las loxodrómicas, pues son estas cosas que no vamos a, o sea, hay que mencionarla como un tipo de transformación de Möbius, pero no la vamos a utilizar. Esto no lo vamos a utilizar más adelante. Pero bueno, es una combinación de las dos. Das vueltas alrededor de un punto fijo, pero te vas acercando al otro. Y pues las curvas invariantes son espirales que, digamos, salen de un punto fijo y se empiezan a enredar en el otro punto fijo, ¿no? Ok. Bueno, entonces esos son los casos. Esos son los casos de transformaciones de Möbius con dos puntos fijos. Entonces lo que correspondería ahora sería ver qué pasa cuando la transformación tiene solamente un punto fijo. Entonces el caso... En caso de un punto fijo, ¿qué pasa? Entonces, a ver, digamos, si yo tengo M, una transformación de Möbius con Z0, un único punto fijo, o sea, la transformación de Möbius solo tiene un punto fijo que es Z0. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a estudiar el cambio de coordenadas otra vez, o sea, voy a construir la M conjugada, en donde el punto fijo va a ser el infinito. O sea, entonces consideremos n de z, este va a ser el cambio de coordenadas 1 entre z menos z0. Entonces, bueno, pues es claro que n de z0, donde z0 es el único punto fijo que tiene la transformación m, da infinito, ¿no?
Ok, y si n de z0 es es infinito, entonces la m gorro, o sea, la conjugada de m bajo el cambio de coordenadas n, satisface que el punto fijo que tiene es el infinito. O sea, satisface esto de aquí. O sea, que m de infinito es igual a infinito. ¿Sí está claro eso? Mm, ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro que m de infinito es infinito? ¿M gorro de infinito es infinito? ¿Tú, Jennifer, sí te queda claro? No, no lo veo. Ah, ok, pues ¿por qué no dices nada? A ver. ¿Cómo se vería un dibujo de eso? Así como en el anterior que veíamos los dos puntos fijos, ¿cómo se vería un dibujo de un punto fijo? Ah, sí, sí, sí lo voy a hacer. Pero, oh. Ay, creo que no lo traigo. Bueno, ni modo. Sí, sí lo voy a hacer. Nada más, ahorita o sea, el dibujo sí lo voy a hacer. O sea, va a ser parecido a estos. O sea, tengo un dibujo del mismo tipo, solamente que primero quiero que quede claro por qué la M gorro tiene solo este punto fijo, que es el infinito. Entonces, a ver, nosotros definimos la M gorro como M gorro de Z. Bueno, M gorro lo definimos como la composición de N compuesto con M, compuesto con N a la menos 1, ¿no? En este caso, la N es este de aquí. Entonces, M gorro de Z1, perdón. Entonces, a ver, si yo quiero calcular M gorro de infinito, pues lo que tengo que hacer es primero em, calcular, o sea, tengo que calcular esta composición en infinito, ¿no? Entonces, a ver, primero tengo que calcular n a la menos 1 de infinito, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Entonces, si n de z0, digo, perdón, si n manda a z0 al infinito, entonces la inversa de n, el infinito lo va a mandar a z0, ¿no? ¿Sí ¿Estás de acuerdo? sí, Ok, entonces tengo n de m de z0, porque la n a la menos 1 el infinito lo mandó a z0. Pero z0 es punto fijo de m. Entonces, m de z0, pues es z0. No, pues porque es un punto fijo de m, estoy suponiendo que es un punto fijo. Pero aquí me equivoqué porque le tengo que poner n. Entonces, m de z0 es z0, ¿no? Porque es un punto fijo de m. Y entonces aquí finalmente me queda que esto es n de z0, pero n de z0 es infinito, ¿no? Eso ya lo había visto yo aquí. Entonces, por lo tanto, esto de aquí es infinito. ok, yo. Bien. Ok. Bien, entonces ya tengo mi transformación de Möbius M con un punto fijo, solamente uno, y construyo la conjugada M gorro y me doy cuenta que el infinito es un punto fijo de M gorro. Entonces, en ese caso, a ver, ¿dónde estoy? Ajá. Entonces, a ver, ahora lo que tenemos que hacer es deducir cómo es una transformación de Möbius bueno, en este caso, ¿cómo es esta transformación de Möbius? O sea, entonces, M gorro, digamos, la forma más general de las transformaciones de Möbius es así, ¿no? AZ más B entre CZ más D. Entonces, a ver, ¿cuánto valía M de infinito? O sea,
ya sabemos que es infinito, ¿no? O sea, según lo que hice yo aquí arriba, ya sabemos que m gorro de infinito es infinito, pero si yo nada más tengo la expresión general, o sea, solamente con esta información, m de infinito vale a entre c, ¿no? Así lo definimos. Cuando empecé la definición de transformación de Möbius, vi que para poder definir la transformación en el infinito, me tenía que fijar en un límite y me tenía que fijar en un límite y en ese caso, m de infinito iba a ser a entre c. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Bueno, pero como esto de aquí es infinito, entonces eso implica que la c tiene que ser cero, ¿no? sí, Ok, entonces, si la c es cero, entonces m gorro de z, entonces la transformación m gorro es de la forma, bueno, c tiene que ser cero y d tiene que ser distinto de cero, ¿no? sí, A ver, ¿por qué tiene que ser distinto de cero? Porque además se tiene que cumplir la condición de que AD menos BC es distinto de cero. Entonces, si C es cero, entonces D tiene que ser forzosamente D y A, estos dos, A y D, tienen que ser distintos de cero para que esto se siga cumpliendo, ¿no? Entonces, la transformación queda de la siguiente forma, o sea, quedaría A entre D, Z más B entre D. ¿Sí? O sea, ya si la C es cero, entonces la transformación se ve de la siguiente forma. Multiplicas a Z por este numerito de aquí y luego, y luego haces una traslación por B entre D. sí. Ok, bueno. Ahora lo que yo quiero, lo que yo quiero demostrar es que A entre D, o sea, lo que yo quiero demostrar es que M gorro es una traslación. ¿Eso qué quiere decir? Que A entre D, esto de aquí, es 1. Entonces, a ver, entonces ahora, ya faltan 5 minutos. Vamos a ver, A entre D es igual a 1. Esto es lo que yo quiero demostrar. Y esto pasa, pues, si fuera distinto de 1, si A entre D fuera distinto de 1, entonces, la siguiente ecuación tendría una solución. Entonces, a ver, Z igual a entre D por Z más B entre D. A ver, yo quiero demostrar que A entre D es 1. Si yo supongo que es distinto de 1, entonces yo voy a ver que esta ecuación de aquí tiene una solución y eso sería equivalente a que esta transformación tiene un punto fijo, además del infinito, y eso sería equivalente a que la m original que yo me tomé tiene otro punto fijo además de z0. Y eso sería una contradicción, ¿no? Entonces, si A entre D es A entre D es 1, ¿no? Lo que yo quiero probar. Si es distinto de 1, entonces, despejando la Z, entonces, esta cosa de aquí sería una solución. Sería B entre A entre no, perdón, aquí me equivoqué. Entre 1 menos A entre D. Ok, entonces, despejando Z, de esta ecuación de aquí, obtengo esto de aquí. Entonces, si te fijas, si A entre D es distinto de 1, o sea, porque si A entre D es 1, entonces esto de aquí. Si A entre D es 1, esto de aquí es infinito porque lo de aquí abajo se hace 0, ¿no? Pero si no,
Si no, si A entre D es distinto de 1, entonces este número de aquí es un punto fijo de M, ¿no? De la M gorro. Y entonces, pues ese número de aquí, o sea, ese número de B entre A entre 1 menos A entre D es punto fijo de M gorro. ¿Está claro eso que acabo de decir? ¿O no? Z siempre va a ser un punto fijo, ¿no? Pero pues tenemos que ver que ese punto fijo, digamos, tiene que ser infinito porque ya habíamos definido que el infinito iba a ser un punto fijo. Así que si no es infinito, tenemos 3 puntos fijos y entonces eso ya es una contradicción. O sea, más o menos, o sea, este de aquí, o sea, a ver, yo quiero probar que este es 1, ¿no? Para ver que esta cosa de aquí es una traslación. Y las traslaciones, yo ya en algún momento en el pasado mencioné que las traslaciones solo tienen como punto fijo el infinito. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo digo, si A entre D es distinto de 1, entonces esta ecuación de aquí, esta, tiene una solución que es esta de aquí. Ahora, si se fijan, esta ecuación de aquí involucraría que Z, como dices tú, Jennifer, Z es un punto fijo de la M gorro, ¿no? Por la forma que tiene M gorro. Sí. O sea, cualquier Z que satisfaga esta ecuación de aquí va a ser un punto fijo de esta de aquí. Ah, ok, ok. Entonces, si A entre D es distinto de 1, este de aquí sería un punto fijo de M gorro. Entonces la M gorro tendría dos puntos fijos, que son el infinito y este punto de aquí. Y eso sería equivalente a que la M original tuviera dos puntos fijos, y eso es una contradicción, porque yo estoy suponiendo desde aquí arriba que la M solamente tiene uno. Vamos aquí, M y Z0 el único punto fijo. Entonces, ok. Entonces, esto quiere decir que este puntito de aquí es punto fijo de M gorro, y entonces M, la M original, tiene dos puntos fijos. Y eso es una contradicción. Entonces, por lo tanto, A entre D tiene que ser a fuerzas 1. Y entonces ya, pues ya con eso terminamos. Por lo tanto, M gorro de Z, o sea, la conjugada de M en el caso de que M tenga un punto fijo, es solamente una traslación. Entonces, bueno. A ver, voy a repetir el procedimiento y ya con eso ya terminamos. Entonces, a ver, ya que terminé el caso de dos puntos fijos, ahora voy con el caso de un punto fijo. Tengo una transformación de Möbius con un único punto fijo. Luego considero este cambio de coordenadas que manda ese punto fijo lo manda al infinito. Entonces, la M gorro, la conjugada de M bajo este cambio de coordenadas, tiene la propiedad de que deja fijo al infinito. Tiene como punto fijo al infinito. Después, esta propiedad de que la M gorro tiene como punto fijo al infinito implica que este numerito C, o sea, digamos, tomando a M gorro en su expresión más general como transformación de Möbius, eso implica que este numerito C de aquí tiene que ser a fuerza 0, y entonces me queda que M gorro es de esta forma. Es de esta forma de aquí. M gorro es A entre DZ más B entre DZ. Luego, yo quiero demostrar que A entre D es 1 para así poder concluir que la M gorro es una traslación y así estudiar la transformación M gorro más fácilmente. Entonces, si A entre D es distinto de 1, yo lo que concluyo es que esta cosa de aquí, este punto, esto es un punto fijo
de la transformación M gorro, y eso quiere decir que la transformación M gorro tiene dos puntos fijos, que son el infinito y ese número de ahí abajo, y eso implicaría que la transformación original tiene dos puntos fijos, y eso es una contradicción porque estoy suponiendo que solamente tiene uno. Entonces, pues por lo tanto, la transformación que obtengo bajo el cambio de coordenadas de n es una traslación siempre. Ok, bueno, entonces lo que seguiría mañana, lo que haríamos mañana sería, si quieren repetir otra vez esta deducción y ver la visualización, o sea, con dibujos similares a estos estos que hicimos para los casos de dos puntos fijos, de cómo se ven las transformaciones de Möbius que tienen un punto fijo, que esas se van a llamar parabólicas. Ok, bueno, si no tienen dudas, pues nos vemos mañana. Hasta mañana. Dale, nos vemos.